La vez pasada en la sesión extraordinaria, no recurriremos a ella aquí, porque obviamente al ser extraordinaria, pues no estaban pues obligados a acercarse ni tal, entonces sería injusto remitir a ella, pero simplemente decir que salió el papel de la historia en la filosofía, en la constitución de la filosofía, y ya está. Y puesto que de Hegel se trata, de Hegel estamos hablando, conviene simplemente detenerse un poquito en esto de la historia, en virtud de algunas cosas que se han dicho en el debate con Jordi y otros que creo que todavía no ha llegado. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, a veces se piensa que precisamente la historia de la metafísica o la historia de la filosofía en general, y un poco pues, como la estamos viendo aquí, ¿no? Que vemos a un autor, a otro y tal, parece que precisamente porque la metafísica se va corrigiendo, ¿no? Cambia de ideas que ya tenía anteriormente, las modifica, pues, ¿cómo se puede decir? Sí, las corrige, las cambia, las pule incluso, ¿no? Déjame poner esto aquí, vale, las corrige, las pule y demás. Pareciera pues eso, que es un galimatías y que, como alguien decía por ahí en el debate, pues que ese cambio, esos cambios que va dando la filosofía o la metafísica en su historia, pues son muestra de que no funciona, ¿no? De que la metafísica no funciona. ¿Qué podemos decir al respecto? Y esto tenemos que tenerlo en mente ahora con Hegel. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues mi parecer es que no es así. O sea, no es que como la metafísica va cambiando de parecer y se corrige y se modifica, entonces no funciona. Le pasa lo mismo a las ciencias. Pensemos, por ejemplo, en la física, ¿no? La física también ha construido ciertos modelos teóricos, ha tenido ciertas hipótesis, ha creído como reales o verdaderos ciertos entes de que postula y tal, y resulta que llegan teorías posteriores a esta y la falsean, ¿no? O la contradicen, incluso la niegan, o de plano dicen que aquello era falso, ¿no? Es el caso del calórico, del flogisto, el caso del modelo geocéntrico, por ejemplo, también, ¿no? A su medida, pero también lo es. En fin, varias cosas de este tipo han pasado donde la propia física se va corrigiendo. ¿Y qué nos dice entonces? Que la física no funciona, que eso es la muestra del fracaso de la física. Pues yo creo que muy pocos estarían dispuestos a decir que la física fracasa, ¿no? Al contrario, todo el mundo acepta que tiene éxito a pesar de estos cambios de teorías y de hipótesis y de modelos y tal, pero el que tenga éxito, dirían algunos, no significa, dirían, si bien no puedo decir que la física fracasa, sí puedo decir que su éxito no significa, por otro lado, que estemos hablando o que la física hable o trate con cosas reales, con la realidad. Y que lo único que significa es eso, que es exitosa, es decir, que dentro de su marco teórico, pues tiene ciertos éxitos predictivos, pero eso precisamente no me dice que esté tratando con cosas reales. Y es más, dirían estos, y les pongo nombres, los empiristas y o los positivistas, y concretamente hoy los empiristas, ¿no? Como Van Frasen y otros, dirían, pues precisamente eso solo muestra el éxito de la ciencia, pero es un éxito empírico, no es un éxito, digámoslo así, realista. Es decir, precisamente no puede estar la ciencia, dirían estos, la física hablando de cosas reales, porque aquella vez, cuando la física hablaba del calórico, del éter o del flogisto, lo que sea, creían que estaban hablando de cosas reales, y hoy sabemos que aquello es falso. Entonces, es razonable suponer, dicen los empiristas, como Van Frasen y otros, es razonable suponer que la ciencia contemporánea, actual, tampoco está hablando de cosas reales, porque es razonable pensar que podría llegar una física futura a contradecir y negar, incluso decir que es falso todo lo que hoy creemos, ¿vale? Así que, si bien la física en este caso es exitosa, no significa que esté tratando con cosas verdaderas y reales. Es un poco como paralelo a la metafísica, que es lo que se estaría diciendo en el debate, ¿no? Precisamente como la metafísica cambia sus ideas, sus teorías, pues muestra que de alguna forma su fracaso, por decirlo así, ¿no? O su éxito relativo. Esto pasa un poco con la ciencia y los empiristas lo critican. A esto, los empiristas, Van Frasen, le llaman, ustedes lo conocerán, o en filosofía de la ciencia se llama así, la metainducción pesimista, ¿vale? La metainducción pesimista dice eso, dice que puesto que los estadios anteriores de la ciencia o los entes de los que hablaba han resultado ser a la postre falsos, es decir, no verdaderos e incluso no reales, pues podemos inducir que nuestro estado actual de la ciencia, de la física, podría también ser falso, ¿no? Entonces, de ahí lo de la metainducción, es una inducción respecto de la ciencia,
Y además, pesimista, porque nos dice que esta ciencia en concreto, pues bien podría ser falsa. Es exitosa, pero no verdadera. Bueno, esto se estaría diciendo un poco en el debate a propósito de la metafísica misma. ¿Qué puedo decir yo al respecto? Yo lo creo, o lo que puedo decir, lo que me atrevo a decir, es que precisamente con los mismos argumentos que los empiristas concluyen de alguna forma la posición de la metainducción pesimista, yo con los mismos argumentos concluyo, y esto lo he dicho en algunas partes por ahí, y lo digo ahora, digamos así, más público, concluyo la metainducción optimista. ¿Y por qué? Porque precisamente estos mismos argumentos que los pesimistas toman para decir que las ciencias, por corregir sus estadios previos, da lugar a que este estadio actual también pueda ser corregible y por tanto falso, yo puedo con esos mismos argumentos decir que precisamente por corregirse esos estadios previos, lo que la ciencia está mostrando es, de hecho, su contacto con la propia realidad, con las cosas mismas. Si no, que me expliquen esos empiristas en virtud de que la ciencia se corrige. En virtud de que si todo funcionaba bien con el calórico, ¿por qué de pronto tuvimos que cambiarlo? No sé, ¿por qué tuvimos que crear otra teoría termodinámica? Si todo funcionaba bien con el flogisto, ¿por qué generar de pronto una teoría química, la de la combustión o la que sea? Precisamente porque llega un momento en el que las cosas mismas, la realidad, si se quiere, los experimentables, los observables, son los que nos muestran que nuestra teoría, hipótesis, lo que sea, del calórico y del flogisto, son las que hay que irlas modificando. Entonces, precisamente, la corrección, el que pulamos las teorías pasadas, la corrección, no es muestra del fracaso de las ciencias o de su no contacto con la realidad, sino precisamente es muestra de que está en contacto con ellas, con las cosas mismas, y en virtud de eso es que ella se corrige. Es decir, no estamos asumiendo que la ciencia tiene ella ya todos los pelos de la realidad en la mano, pero sí estamos diciendo que en ese diálogo, en ese vaivén que tiene la ciencia con las cosas mismas, esa realidad obliga a la ciencia a tenerse que irse corrigiendo. Entonces, el que haya habido corrección en la historia no significa que no estemos tratando con la realidad, inducción pesimista, sino precisamente lo contrario. Significa que al estar tratando con ella, nos vemos impelidos a tenernos que modificar nosotros nuestros sueños de la razón, por decirlo así. Metainducción optimista, ¿vale? Bueno, pues esto mismo, que yo lo hago en respuesta del mundo de la filosofía y de la ciencia, lo aplico lo mismo para el mundo de la filosofía y de la metafísica. Este argumento típico de, pero es que uno dijo una cosa y el otro dijo la siguiente y el otro dijo no sé qué que contradicía, esto es un galimatías, no sirve para nada, no, al contrario. Precisamente como estoy diciendo ahora, esa muestra, ese diálogo, no es un diálogo entre ideas caprichosas de unos con otros, caprichoso, y viene de capra, en latín cabra, ¿no? Que se comporta como una cabra errática, sino precisamente es una muestra del contacto con las cosas mismas que estamos teniendo y de cómo tenemos que ir mejorando y corrigiendo y puliendo nuestros sueños de la razón. Bueno, pues con esto en mente, un poco respondiendo a ese debate que se daba en el grupo, con eso en mente, empecemos